buenas noches. De nuevo en el Sócrates Café, en el canal del Sócrates Café. Bienvenidos a todos a esta cápsula cibernética, ciberespacial del Sócrates Café. Bueno, de lo que es el ciberespacio, y ahí estamos mandando nuestra, ¿cómo le llamamos esto? Un legado, ¿no? Estamos nuestra dejando misiva. una misiva o una ojiva, ¿no? Nuclear, pero socrática, sí. El día de hoy vamos a hablar vamos a continuar el tema que nos quedamos súper picados el viernes, ¿no? Estuvo buenísimo, derechos humanos, pero ahora lo vamos a hablar desde la perspectiva de la juventud. Justo vamos a hablar de la Agenda 2030 que diseñó la Organización Internacional de la Juventud, la OIG, perdón, la OIJ. Sí, que habla sobre el desarrollo, los jóvenes, los jovenazos, que habla sobre el desarrollo sostenible. Pero antes de entrar así como a profundidad sobre el tema, vamos a tener que explicar un poco qué significa la palabra joven, y obviamente entremos en jóvenes y las distintos tipos de juventudes, ¿no? Entonces, Larisa, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por joven? Joven, no, bueno, yo creo que lo podemos plantear desde la perspectiva de la psicología evolutiva, ¿no? Se sabe que el ser humano, pues tenemos periodos evolutivos que empiezan desde, pues, que naces, ¿no? Que sería la etapa de la primera infancia, la infancia o niñez, ¿no? Hay un periodo ahí que es la adolescencia, que en la adolescencia es donde entraría, pues, la juventud, ¿no? Los jóvenes. Y luego hay un periodo nuevo que no tiene muchos años que sacó la psicología evolutiva, que se llama de la adultez emergente, y luego ya viene la adultez, y luego, bueno, ya la etapa de la senectud, ¿no? ¿Cuántas etapas entonces se definen? Pues es la primera infancia, la adolescencia o la juventud, la adultez emergente, la adultez como tal y la senectud. No, ya ahora son 6, ¿no? Y la parte de la adultez emergente es muy interesante porque se llegó a la conclusión de que no logramos ya los seres humanos a los 18 años el periodo de la adultez. Se dice mucho que, pues, a lo mejor hace muchos años ya eras adulto porque a los 18 años ya tenías responsabilidades de tener una familia, de tener un trabajo, muchas otras cosas, ¿no? Hace mucho, ¿no? Porque también el periodo de vida era mucho más corto. A los 30 años ya eras un gran señor, ¿no? A los 50 años ya eras un anciano. ¿No? Pero bueno, ya las cosas han cambiado y ya se sabe que ya hay adultos emergentes, ¿no? De 20 años, de 25 años, y parece ser que la adultez ahora comienza por ahí de los 30, ¿no? Si no, más o menos es lo que se dice. Entonces, bueno, la etapa de la juventud yo creo que va desde que eres adolescente, como un adolescente más hacia los últimos teens, ¿no? Que será 13, 14, 15, 16, 17... 18 ya eres adulto emergente, pero seguimos siendo jóvenes. Bueno, siguen siendo jóvenes, ¿no? Hasta los 29, que es lo que tú decías. Yo todavía soy joven, todavía tengo 29 años. Entonces, digamos, la juventud vendría siendo como de los 13 a los 29, ¿no? Bien, ahí, hola, gracias otra vez por estar aquí. Hola a todos los que nos están viendo. Hay varias segmentaciones de qué es joven, ¿no? Para algunos, ¿no? Para la ley de juventud del Estado de Jalisco reconoce que las y los jóvenes son aquellos que tienen entre 14 y 29 años de edad. Hay algunos organismos internacionales como la OIJ que reconocen a los jóvenes hasta los 35, la UNO hasta los 31, o sea, tienen algunos parámetros, y es precisamente por lo que nos estaba explicando Lari, ¿no? Porque pues reconocen el periodo de madurez y del contexto social y de la responsabilidad de las juventudes para llamarnos hoy joven o
adulto, ¿no? Entonces, ahí es donde pues segmentan, ¿no? Algunos estados también tienen sus variaciones, Claro. pero en México normalmente, y eso también está regulado por el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, de 14 a 29 años, entonces los estados lo han homologado más o menos igual, ¿no? Ok. Bueno, pues a ver, entonces, aquí estamos queriendo entender, bueno, la palabra joven en qué momento, pero tipos de juventudes, hablemos de las diversas juventudes. Esa es una pregunta, ¿no?, que hay que hacer muy clara. ¿Por qué juventudes? ¿Cuántos tipos de juventud hay? ¿O juventudes desde qué perspectiva? ¿Por qué llamamos hoy juventud? Ajá, porque es en plural, las juventudes, ¿no? Bien. El contexto de juventudes lo reconocemos hoy en día por varias situaciones. Número uno, la pluralidad y la inclusión de todas y todos, y de todos, ¿no? Reconocemos que en la palabra más usada, los jóvenes, estamos invisibilizando también a las mujeres, a les jóvenes que no se reconocen ni como hombre ni como mujer, ¿no? O que transitan, que ya habíamos hablado el viernes un poquito de ellos. Y porque reconocemos que el contexto social que viven las juventudes hoy en día son bien diferentes. No es lo mismo lo que está sintiendo, viviendo, trabajando y su forma de su tránsito de vida de un joven que vive en la capital de Jalisco, aquí en Guadalajara, que uno que vive en la zona wixárika de Mezquitic, ¿no? Donde precisamente se da este suceso que no existe el periodo de joven, ¿no? El periodo de joven es 12, 13 años, 14 máximo, y de ahí se brincan al adulto, ¿no? Sí, que ya tienen esas responsabilidades. Hijos, familia. Entonces, pues claro que no es el mismo contexto que está viviendo él, el que viví yo, claro, y el que vivirá el joven de Hungría, ¿no? Entonces, este concepto de juventudes es diverso, es universal, es incluyente y reconoce pues la pluralidad en un 2021 que busca que todos seamos integrados y el reconocimiento de los derechos de todas y de todos, ¿no? Entonces, con este planteamiento buscan la palabra juventudes para que reconozcamos a quien se identifique. Sí, es hablar desde la pluralidad, como bien lo veníamos diciendo, que hoy las libertades tienen que ser tan amplias como cada individuo, ¿no? O sea, cada individuo tiene que desarrollar sus propias libertades y con ello sus propias formas de mencionarse, ¿no? Y clasificarse, por así decirse. Ahora, las juventudes, si hablamos con todas estas miles de juventudes, ¿no? Porque ya dentro de esta gama tan amplia que es el joven universal, no nada más hablábamos de las regiones, sino también de la forma de ser. Así es, y en la misma región, como dices, por ejemplo, no es lo mismo lo que vive y siente y el contexto de un niño de 14 años, un joven de 14 años, que mi contexto, ¿no? Que yo ya tengo 29 años, ya no pensamos lo mismo, ya no sentimos lo mismo, ya no nos atrae lo mismo, ya nos agrupa más que nuestro grupo etario, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Hoy el TikTok, yo para mí no lo puedo, no lo mastico, no entré a esa generación, ¿no? Me siento como la tía de Facebook, ¿no? En ese sentido, pero ves a los niños, pues ya en otra sintonía, y ese es un simple ejemplo. Tú estás en Instagram, pero no en TikTok. Exacto, yo soy de Instagram, ¿no? Y no en Facebook. Y ya en Facebook ya no, porque pues me llegaron los que están más arriba de mí, ¿no? Entonces... Bueno, por estar en tema de comunicaciones estás en todo, pero lo tuyo es sí, mi red social prioritaria, la que más reviso y la que más publico es el Instagram, ¿no? Okay. Pero pues eso es una cosa, ¿no? Pero hablemos de pues desde gustos, desde emociones, desde pues sentimientos. ¿Qué estábamos viviendo? ¿Qué sentías tú a los 14 años? Y también recordemos que esto es evolución, ¿no? Que está cambiando, no es lo mismo pues lo que yo sentía a los 14 que lo que ellos están sintiendo, ¿no? A mis 14 era apenas el inicio de la tecnología, del internet, de los celulares, de este mundo que hoy
para nosotros no podemos estar sin un celular, ¿no? Y que podrás olvidar las llaves, ¿no? Ahorita decíamos, podremos ir a nadar y olvidar los calzones del regreso, pero olvidar el celular jamás, ¿no? O sea... Sí, o como dice mi hija, podré perder mi dignidad, pero el celular jamás, ¿no? Entonces, pues aunque tengamos el mismo grupo etario, pues 10 años cambió el universo y ya no será lo mismo que siente un joven de 14 a lo que yo sentí cuando tenía 14. Entonces, pues es esta pluralidad, de esta nueva visión, contextos diferentes, ¿no? Y reconoce que todo va evolucionando y en esa evolución, ¿no? De una misma, por así decir, generación, hay también diversidad en las edades, pero luego en la misma edad, así en la edad específica, hay diferentes juventudes. Muchísimas, ¿no? Habemos a los que nos gusta el rock y a gustos musicales, definamos, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes a lo mejor diferenciarlas por tipo tribus urbanas, ¿no? Tribus urbanas. Es muy diferente una juventud de una tribu urbana que de otra, ¿no? Tristemente por clases sociales, ¿no? Clases sociales. Es muy marcado lo que vive el contexto social de un joven. Así es. De una colonia al joven de otra colonia, ¿no? Así es. Inclusive es muy diferente el contexto que vive el hijo de una madre soltera al que tiene dos padres, ¿no? Al que se crece con sus abuelos, al que crece, o sea, vamos viendo las particularidades de cada uno y vemos pues que somos cada vez pues más diferentes, ¿no? Entonces nos podemos ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Y si somos hermanos, pues él es hombre y yo soy mujer, y si también tengo otro hombre, pero yo soy gay, o sea, cada vez somos más particulares, entonces reconocemos lo que decíamos, hay tanta cantidad de jóvenes como individuos y diferencias, Así ¿no? es, Entonces sería más bien como un colectivo diverso, plural, pero que lo entendemos como uno por el tema de la juventud, ¿no? Así es. Que bueno, la juventud, ahorita como resumiendo un poco, podríamos hablar de dos periodos evolutivos, ¿no? El adolescente y el adulto emergente, incluso dos generaciones, ¿no? Porque los jóvenes son generación X y millennials, ¿no? Y ya la que hay sigue. jóvenes centennials. Centennials ya están llegando a... Ajá. Sí, ya. No, de hecho ya, porque ya hay algunos centennials que ya... Ya más bien las X ya están 14, dejando de ser de jóvenes, joven, ¿no? ¿no? Bueno, yo soy de los, Bueno, el último de tú las eres X. X y eres joven. Soy el último de la X y el primero de la Y, ¿no? O sea, digo, pero ya no soy Sí, ya estás más allá joven. de los 30 años. Y regresando como en este tema también de para qué me sirve ser joven y cuáles son mis reconocimientos de los derechos en cada uno de mis etapas, ¿no? No es lo mismo la necesidad de derechos que tenemos en mi contexto de joven a los 14 años que a los que tengo a los 20. A lo mejor habrá a quienes tengan que brincarse hasta los derechos de los 20 años. Digo, pongo un ejemplo. Si a mí me corren de mi casa a los 14, yo a los 14 años pensaría en un mundo de, ¿qué necesita un joven de 14 años, no? Educación, deporte, salud, punto, ¿no? Pero ¿dónde están los derechos también que se aterricen a los jóvenes, que sean reconocidos como sujetos de derecho por si tienen que trabajar, por si tienen que autocuidarse, por si tienen que pues salir adelante? Entonces ahí reconocemos pues que todavía tenemos visiones muy generales y no vemos las particularidades que hoy nos han llevado a decir, no, pues sí, son muy diferentes los contextos sociales, ¿no? O sea, yo pues, puedo necesitar un trabajo digno, un tránsito de mi vida, etc., ¿no? Y después pensarías que un niño de 14 años es un niño, y no necesitaría estar pensando en una vivienda, no necesitaría estar pensando en seguridad social, no necesitaría estar pensando en un crédito hipotecario, porque pues viviría en casa de sus padres, ¿no? Claro. Pero cuando no es así, entonces para eso son los derechos de las juventudes, ¿no? En ciertos aspectos siguen siendo niños, pero en otros aspectos ya empiezan a ser adultos emergentes, a lo mejor. Nuestro contexto social nos lleva a... Hay ciertos temas que ya requieren como un buen reconocimiento de su intimidad, ¿no? De aquellos aspectos de su vida, ¿no? Que ya no deben de ser compartidos con los padres, por ejemplo, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema, no sé, preferencias, otras amistades, no sé. Hay una edad en donde
que también es la edad que el papá, la mamá con el adolescente empiezan a tener fricciones. Así es. Porque ya estás hablando de que necesitas dejarles esas libertades, ¿no? Y esa responsabilidad que se supone que tú ya educaste. Y esto ya nos apunta, bueno, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Así es. Y a su vez estamos tratando de hablar de estas nuevas libertades que están ejerciendo estas nuevas juventudes, ¿no? Entonces, ¿esto aplica un poquito con temas de emancipación y cosas de esas? Aplica con fortalecer los procesos de tránsito de vida en las juventudes. Así es. En cualquiera que sea el contexto que engloba esta frase, ¿no? Si el joven de 14 años necesita pues ese tránsito de seguir trabajando y necesita emanciparse y seguir, o la vida lo expulsó de su núcleo familiar, pues cuál es su proceso en el que lo vamos a facilitar, o cuál es mi proceso de joven egresado de la UDG que no encuentro chamba porque hay 5,000 egresados todos los días igual que yo, ¿no? Entonces Claro. es facilitar el tránsito de vida de las juventudes, ¿no? Reducir las brechas de desigualdad que encontramos todavía tan grandes, ¿no? ¿Y cómo podría ser una forma en la que el gobierno, hablando del Estado, obviamente desde políticas, leyes, normas que puedan ejercerse para darle oportunidades a estos jóvenes? Yo creo que Larisa nos dio la clave el viernes cuando inició, ¿no? La ausencia de libertades te hace pensar qué está pasando, ¿no? Entonces, a mí me encantó esa frase y la retomo ahora y la retomaré en mi día a día, ¿no? Pensaré en las libertades de un joven, ¿qué debería estar haciendo, ¿no? Y qué libertad se le está coartando. Así Y entonces como gobierno, ¿qué tengo que hacer para que él acceda a esa libertad, ¿no? Si yo no estoy teniendo acceso a la educación o hay una deserción escolar, porque a los que se da, ¿no? Es más el entrecambio de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad son las deserciones, porque ya tienen que cambiar el contexto social, ¿no? ¿Por qué hay esta deserción? A lo mejor él dejó de estudiar, porque no tenía dinero, ¿no? Ujú. Pero a veces no es eso, a lo mejor es porque no hay escuelas. Exacto, no había una secundaria exacto, ya, ¿no? Entonces, como gobierno, ¿qué hay? Pues una escuela, entonces, a lo mejor no nomás es el dinero, es también, una escuela, pero no nomás va a ser una escuela, hoy nos enfrentamos a procesos de innovación, una escuela de calidad, ya tiene su escuela, pero híjole, el chavo pues va a irse caminando 5 horas por terracería, por brechas, pues un camino, ¿no? Caray, pero va a caminar esas 3 horas que ya le acorté 2, qué bien, ¿no? Pero sin un vaso de leche, algo en la panza, Claro. entonces, pues va a ir a la escuela a sentarse y solo estar pensando en la torta del compañero, ¿no? Y nunca va a aprovechar porque ni siquiera está nutrido para poder poner atención y no va a disfrutar. Entonces, alimentación para las juventudes, ¿no? Y todo tiene que ver con ese tránsito, al final estás hablando de movilidad, ¿no? Así es, todo tiene que ver, pues, acompañar el proceso de tránsito de vida de las personas, de ¿no? vida. En cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus procesos, ¿no? Desde la primera infancia, que ya lo decía, Claro. hasta la senectud, ¿no? Hasta esta muerte digna que hoy buscan las Claro, personas. digo, en tema de derechos humanos, pues todos los periodos evolutivos son igual de importantes, Así es. ¿no? Y en todo momento de la vida del ser humano, los derechos humanos deben de estar garantizados, ¿no? Ya seas chiquitito, bebé, niño, adolescente, adulto mayor. Así es, ¿no? ¿no? Entonces, Ahorita el tema, bueno, que nos interesa es las juventudes, pero eso no quiere decir que solo las juventudes, ¿no? Ahora, algo muy importante, ¿no? Yo pienso que entre más jóvenes tengamos preparados, educados, que les facilitemos ese tránsito, digo, ahora sí que por efecto rebote vamos a tener mejores infancias y mejores adultos mayores. y mejores ¿no? sociedades, ¿no? Una mejor sociedad, porque el joven va a ser el padre del mañana, ¿no? Así es. Y va a tener unos hijos mejor nutridos, mejor preparados, más abiertos, con mejores condiciones, pero además va a ser quien sostenga mañana, hoy o pasado o ayer, A los adultos mayores. a los adultos mayores, y quien sostenga la economía, entonces, pues claro que somos bien importantes los jóvenes. Además que hoy en este momento somos el grupo etario con mayor cantidad, mayor población, ¿no? Así es. En México, ¿no? Y pues bueno, para Jalisco somos 2.5 millones de jóvenes los que existimos, ¿no? Entonces, pues es un grupo de población
que se tiene que atender, ¿no? Claro. Que no puede ser descuidado porque pues está chavo, más adelante que le toque, ¿no? Ay, porque ya cuando sea grande es momento. No, no, no. Entre pues tengamos lo que decías, mejores jóvenes, preparados, nutridos, con visiones diferentes, fortalecidos, que los impulsemos, que los llevemos al éxito, pues mejor va a estar el país, ¿no? Porque Claro. evolución, ¿no? Seguramente mañana nos traerán ellos mejores cosas. Claro, oye, y en tema de ausencia de libertades, ¿cuáles son las que tú consideras más graves o de las que hay que atender con Eh, prioridad? O sea, el reconocimiento de jóvenes como sujetos de derecho. Tuve la oportunidad de recorrer un poco Jalisco, ¿no? Más o menos 60 municipios, haciendo un cuestionario y lo que notábamos, número uno, jóvenes como sujetos de derecho, ¿no? No se les reconoce, siguen siendo, y voy a poner un ejemplo con una mujer que me dijo en Tlajomulco, ¿no? Decía, es que en mi caso yo le digo a mi mamá, ¿me das permiso? Pídele a tu papá. Oye, mamá, ¿puedo ir? Pídele a tu mamá. Oye, papá, ¿puedo ir? Pídele a tu mamá. Mi mamá llega y me dice, bueno, cuando te cases, tu marido va a decidir. Entonces esta joven nunca va a tener de sus propios derechos, ¿no? Y ahí está un gran ejemplo que me dijo, que estoy buscando cómo encontrar un buen empleo, una buena casa, porque si me quedo en este tránsito de vida que espera mi familia y que espera mi contexto social, yo nunca voy a poder abrir la boca, ¿no? Y Claro, la carga tan pesada que trae, ¿no? Que tan negativa. Esa una. Dos, hoy los jóvenes y las violencias lamentablemente pues están relacionados, ¿no? La población de las juventudes ha sido muy golpeada en cuestión de las violencias, porque no nada más es, fíjense todas las violencias que recibe un joven, ¿no? Pensarías nada más en las del crimen organizado, que es ajá, un gran porro, muchas. ¿no? Ujú. Pero no nada más la violencia del crimen organizado, la violencia, el bullying, el acoso escolar, que eso lo vivimos a diario y cada día está más fuerte, ¿no? Cada día trae más peso. Pero no nada más es esa, es la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Y cuál es la violencia de que el papá me pega? O simplemente este ejemplo que acabo de poner Sí, súper violento. Y además, violencia en el noviazgo, ¿no? Y además yo llego con mi amiga, que es mi amiga, y como estoy cargado de violencia, llego y me desquito y la maltrato, porque eso es lo que estoy acostumbrado. Entonces los jóvenes estamos rodeados de violencias, ¿no? Y nadie nos está dando este mensaje de hay que cambiar el chip, claro, no más así es. violencia ¿Y para cómo los se No, jóvenes. cambiaría el chip en esa forma de transitar ahí a... Lo que podemos hacer es pues, regresarles a los jóvenes los que se les ha quitado, que era la libertad, la paz, la armonía, ¿no? Buscar procesos de algo bien importante es la salud mental. Creo que fortalecer a los jóvenes en salud mental nos daría un cambio muy razonable en la sociedad hoy en día, ¿no? Porque si tienes a una persona fortalecida, pues número uno no me va a afectar. Y si soy congruente con este cambio, yo no voy a afectar a un Aquí tercero, hablas de ¿no? un empoderamiento, ¿va? Pues sí, claro, pero va más de- dejando de lado esta palabra tan común que ahora tienen como empoderamiento solo de pues de fortalecer y ser chingón, ¿no? Sino a fortalecer lo emocional, lo conductual que hablabas un claro, poco, claro, ¿no? O sí. sea, el que el joven pueda tener esta conciencia y sepa el actuar de la mejor manera Así posible, es. ¿no? Fíjate que yo siempre he pensado que lo mejor que le puede pasar a los jóvenes es la educación desde casa, desde una educación desde la libertad, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que mucha chamba hoy en día la tienen los padres de familia, ¿no? Con los niños que van a ser los siguientes ¿Te refieres jóvenes. a dejar ser a la persona? Pues es que es tal cual la educación en la libertad, que es todo un tema bien interesante. Se trata de, más que ser autoritarios o permisivos, es tener un acompañamiento activo con los niños o los jóvenes y además enseñándoles que la libertad asume consecuencias. La toma de decisiones. Exactamente. Puedes ser libre, pero ¿qué crees? Viene con un paquete que es la responsabilidad. Entonces, educar a los niños a los niños o a los jóvenes, simplemente irlos haciendo conscientes de que cada decisión que va a tomar, qué consecuencia va a tener. ¿Cómo podría ser una política que pueda afectar directamente a esa forma que quisiéramos que se implementara?
Pues es un tema, bueno, han existido diferentes como aproximaciones, ¿no? Acuérdate que hubo ya todo un intento de hacer la escuela de padres, ¿no? Así Las es. famosas escuelas de padres, algunas con más éxito que otras, ¿no? Como estás hablando de un tema que se tiene que hacer en la familia, no es como una materia que podamos meter en la educación escolar, ¿no? Como sería a lo mejor la educación para la solidaridad, educación de los sentimientos. Aquí tienes que irte como al seno de la familia y creo que se tiene que hacer a través de programas distintos, ¿no? De mucha concientización, quizás campañas, ¿no? Porque finalmente te estás metiendo con Te hablas de difusión. difusión, campañas, no sé tú. Fíjate O que sea, una propuesta, o sea, obviamente programas hay muchos, ¿no? De deporte, de muchas cosas. O sea, hablando de cultura, pues la Secretaría de Cultura tiene mucho fomento, pero tal vez no hay una difusión dirigida a la integración Fíjate, familiar. hace muchos años a mis papás les tocó una campaña muy fuerte de tener menos hijos. La familia pequeña vive mejor. Ah, sí. Y fue una campaña grandísima a nivel nacional, ¿no? ¿En qué año fue eso? familiar. Donde sí, se iba por el tema de la planificación familiar. Yo creo que ese tipo de campañas se ¿Que tienen en los que 60, hacer. 70? Sí, 60. Yo creo que fue 60, empezó por ahí. La familia pequeña vive mejor. Era todo un tema de planificación familiar, ¿no? Donde, bueno, la campaña iba de la mano con salubridad, ¿no? Con la Secretaría de Salud, ¿no? Y se les enseñaba pues todo el tema de la anticoncepción. Claro que fue así como tabú y auxilio socorro, pero bueno, en su momento se creyó que era lo que se Algo necesitaba. correcto. ¿Ibas ¿no? a decir algo? Sí, fíjate que el Partido del Trabajo tiene varios proyectos que precisamente buscan incidir en la comunidad, ¿no? Uno de ellos es la educación, ¿no? Dentro del Partido del Trabajo tenemos escuelas. Desde el proyecto Sendi, que es para niños de 45 días de nacidos hasta 5 años 11 meses, hasta las escuelas de artes y oficios, ¿no? Pero una de las actividades o las funciones de estos proyectos educativos es el trabajo, a que le llamamos de vías no formales, ¿no? Y es precisamente salir a la calle, a la comunidad, a incidir. Normalmente los centros educativos están ubicados en colonias que están consideradas de alto riesgo, vulneradas, perdón, o delictivas, ¿no? En este contexto. Y lo que busca es salir de eso, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de aquí, de lo que tenemos aquí en Jalisco. Tenemos el proyecto Sendi en Puerto Vallarta, que está ubicado en una colonia que se llama El Pitayal. Tú vas al Pitayal y preguntas por el Sendi y el que le preguntes lo va a conocer porque es un edificio con una infraestructura grandísimo. Tiene espacio hasta para la alberca semiolímpica que se le va a hacer, ¿no? Entonces, pues alguien de esta colonia jamás había visto un edificio de esa calidad en su entorno. Pero el proyecto Sendi sale los domingos y hace el domingo rojo y sale a hacer faenas, lo que llamábamos antes como las faenas, ¿no? Sale a hacer, pues a ofertar, pues a lo mejor servicios de limpieza bucal, de corte, no sé, lo que sea, hacer comunidad, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar con esta comunidad que siempre fue vulnerada y que fue muy estigmatizada y que ya nadie los quería y estaban muy rezagados. Empiezas a trabajar con ellos, empieza a crecer la comunidad, empiezas a levantar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, y van creciendo y va cambiando el contexto social y se vuelven comunidades modelo, ¿no? Y pasa en Monterrey, en el proyecto Tierra y Libertad, donde un niño del proyecto Sendi, ¿no? Es automáticamente becado en el TEC de Monterrey sin importar dónde haya hecho todo su tránsito escolar, ¿no? Por la calidad que es. Pero entonces ves te enseñan el proyecto Sendi de cómo inició y cómo eran las colonias y cómo transformaron las colonias hoy en día. Dices, wow, ¿no? Wow, o sea, es un proyecto y son pues una de miles de iniciativas que podemos ir haciendo, ¿no? Es incidir con la comunidad, ser parte de... Sí, es parte de las competencias comunitarias. Desarrollar competencias comunitarias, pero entonces aquí estamos hablando de que si nosotros queremos que obviamente en las familias los padres hagan un acompañamiento a los jóvenes para que pues logren sus libertades, ¿no? Estamos queriendo que se involucren los padres para que los hijos no crezcan pues frustrados de que por un lado no me da la autorización o a veces es por otro lado
me dice haz lo que quieras, pero no me orienta. Entonces queremos un acompañamiento. un acompañamiento. Cortando esa capacidad de decidir, ¿no? O sea, puede ir a tal lado, o sea, un padre lo que tiene que hacer es, bueno, Pues, piensa en todas las posibles consecuencias, ¿no? Que va a pasar con esa acción, ¿no? Y dejar decidir al joven, ¿no? Oh, miren, les quiero gracias. dar aquí algunos comentarios que nos hacen. Bueno, primero Araceli Gutiérrez te grita, bravo, Chas. Están viendo tu buena habilidad para darnos toda esta información, porque tú eres la persona encargada de hablar de difundir lo que el partido promueve, ¿no? así en temas de juventudes. Gracias. Juventudes. Y la maestra Teresa Gutiérrez nos dice, condiciones que permitan que puedan seguir estudiando, tal y como hoy lo menciona mi compañero Víctor Chas Calderón. Gracias. Sí, pues precisamente buscarle a las juventudes que su condición de vida sea diferente, ¿no? O sea, y lo que, nada más para retomar lo que decías y continuar, pues no buscamos que el padre decida, es el acompañamiento, ¿no? Claro. La mejor asesoría, pero pues también para ello tenemos que trabajar con los padres, ¿no? Justo lo que Sí, a veces hablábamos el de papá evadir no el problema o no, Sí, exactamente. o hacer partes de la solución, Así ¿no? es. Entonces, pues ¿cómo esperas que un padre dé una buena solución si el padre también tiene un contexto social difícil, ¿no? Entonces buscamos cambiar todo el contexto y es ahí donde estamos entrelazados y es tan importante las juventudes como el siguiente grupo etario, como el primero. ¿no? Así es, todos. Y entonces una propuesta legislativa tendría que ir como que principalmente a la difusión de, bueno, infografías en múltiples sentidos, ¿no? Principalmente mediáticas, ¿no? Hablando, bueno, virtuales, ¿no? Pues esta Principalmente parte, en estos como canales. lo menciona Chas, ¿no? Que es como esa parte no formal, ¿no? Donde vas con la comunidad, trabajas, incides, Te integras. vas haciendo, pues, comunidades, ¿no? Centros comunitarios o de muchas maneras se puede ir haciendo. Pero también otra parte muy importante es el esquema educativo formal, ¿no? Okay. Yo creo que sí es importante que los jóvenes tengan un verdadero acceso a una educación, pero ya no una educación tradicional, ¿no? Claro. Donde es lo mismo, y nadie nos está educando a los jóvenes como para afrontar el futuro que viene, ¿no? Lo que tú Nuestro comentabas, presente. ¿no? O sea, necesitamos cambiar los modelos educativos, necesitamos innovar, necesitamos perderle el miedo a salirnos de la caja del esquema de primaria, secundaria, preparatoria. Sí. ¿Quién dijo? ¿No? Yo siempre aplico la de quién dijo, ¿no? Cuando vemos que podemos innovar, ¿no? ¿Quién inventó lo de primaria, secundaria? Pues es nada más como encasillar a los chavos, ¿no? A todos estandarizarlos, ¿no? Y no poder potenciar lo que cada uno trae. Y de por sí, si nuestro sistema educativo pues es carente, ¿no? Y digo, yo soy hijo de una maestra y aún así aplaudo, pero realmente es carente. Aún así, llegamos a estados donde es más complicado hablar de ciertos temas. Tenía una compañera en gobierno del estado que era de Guanajuato y decía que, pues, para empezar, el tema de educación sexual en los libros de primaria es en la página ciento y tantos y son 2 niños dibujados, y solo ves un micropene dibujado y una vagina así como media borrosa para que los niños no les den morbo, ¿no? Entonces, dice mi compañera que el primer día de clases les preguntaban a los papás, vayan a tal página y digan si quieren que lo hablemos, y si los papás votaban a que sí, se quedaba, y si los papás votaban a que no, arrancaban las páginas y el niño en 5º grado ya no sabía nada de educación sexual. Mira, aquí también a la producción les pasó, ¿no? O sea, y dices, wow, o sea, si de por sí en pleno siglo XX, XXI estamos carentes de información y la poquita que tiene la eliminas, dices, ¿cómo es posible, no? O como con todo el tema de género, ¿no? En la educación de género, ¿cuánta cantidad de gente no anda marchando por ahí en contra, ¿no? De que a los niños se le eduque en género? Porque se van a confundir. Le digo, bueno, de entrada ya están confundidos con otras cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Yo estuve muy confundido muchísimos años hasta que estudié quién era, ¿no? Claro, y pude decir, ya También aterricé. parte de la pluralidad podría ser esa gente que confunde, ¿no? Que también tiene su derecho de confundir a los demás, ¿o qué? Tienes derecho a
pues puede tener derecho a manifestarse, puede tener derecho a la libertad de expresión, pero siempre y cuando no cuarte las libertades de un tercero. Es que todos, ¿no? yo creo que principalmente lo que tenemos derecho, jóvenes, no jóvenes, el que sea, tenemos derecho a la información, al conocimiento, a que nos digan las cosas como son y de frente. Si nosotros seguimos pensando en tabú, en morbo, nunca vamos a progresar. ¿Y cómo podemos legislar, por ejemplo, esa parte en donde, a ver, el derecho a que se nos digan las veracidades tal y como son? A veces es también complejo porque la dices cruda la realidad y pues es que lamentablemente culturalmente todo este ¿no? tema de las realidades o las cosas objetivas en muchas personas está mezclada con las creencias, ¿no? Entonces claro, ahí es donde le damos en la torre y se nos complica, porque también tenemos que respetar las creencias de todos. De todos. El hecho del respeto, justo nada más entrelazo el tema anterior con y que es algo bien importante de mencionar, y ojo a todos los que nos están viendo, ¿no? Hay personas que salimos a marchar exigiendo nuestros derechos, y es válido. Y hay personas que salen a marchar exigiendo que se le den derechos a otras personas, y eso no está bien, ¿no? O sea, estos grupos ultraconservadores que prohíben el matrimonio civil igualitario, que prohíben la ley de identidad de género, adopción homoparental, el aborto, están prohibiendo las libertades de un tercero, ¿no? Ni siquiera están marchando por ellos mismos. Entonces, ve la carga, ¿no? Entonces, yo estoy saliendo a marchar por mis derechos y ellos están saliendo a marchar en contra de mis derechos, ¿no? Sí. Entonces también no hay que confundir a las audiencias diciendo de todas las libertades son buenas, ¿no? Hasta donde sí y hasta reconocer, ¿no? Ahí lo que sería interesante es como definir la libertad, ¿no? O sea, hasta dónde realmente es libertad y hasta dónde ya deja de ser libertad. A veces tendemos a pensar que la libertad significa puedes hacer todo lo que quieras como quieras y darle vuelo a la hilacha, y no es cierto. Yo siempre lo explicaba a mis alumnos, ¿no? Que la libertad de entrada está enmarcada. Claro. La libertad es limitada. ¿Qué es lo principal que limita la libertad? Nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces también dentro de ciertos contextos pues tenemos que ir definiendo bien, o sea, qué sí son libertades y qué no, y qué sí son ausencias de libertades y qué no. Esto que tú dices, ¿no? Hay personas que salen a marchar en contra de los derechos de otras personas porque asumen que es su derecho, cuando ni siquiera tienen la experiencia ni la vivencia. Y aquí otra vez yo siento que es una confusión de términos y de planos, ¿no? A veces las marchas en contra del aborto, bueno, es tan simple como distinguir qué plano es el legal y qué plano ya deja de ser legal. ¿Por qué es por lo que se está pidiendo una cosa y por qué es por lo que se pide que no la otra? Como es... Sí, o sea, ahí se puede decir una línea muy delgada entre, como decías, el derecho de cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero luego está el tema de algo que debemos de proteger como raza humana y es el derecho a la vida, ¿no? Y ahí llega a ser confuso, porque luego imagínate gente que se marchara para decir, quiero mi derecho a suicidarme y todo el mundo... Pues de hecho las hay, ¿no? O sea, las hay por el tema del suicidio asistido, ¿no? Así o sea, pero no solo la eutanasia, sino de ya algo así como el harakiri y esas cosas. Bueno, ahí lo estás diciendo, hay culturas que lo ven como si fuera algo natural. De hecho, por ejemplo, el suicidio de los adultos mayores, hay lugares, por ejemplo, hay como la comunidad inuit, ¿En dónde? Los inuit son los de Alaska, los indígenas de Alaska, que bueno, ellos entienden por qué en sus condiciones, ¿no? Que no van a tener los recursos suficientes para sobrevivir todos. Hay una práctica de que dejan morir a sus viejitos y se van a caminar a lo lejos en la nieve hasta que se congelan y se mueren. Y eso es una práctica en esa cultura permitida. Y ahí la pregunta es si eso es bueno o malo. Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe, porque no? En esas condiciones, en esas circunstancias donde de entrada ya es un lugar donde se vive mucho la depresión, ¿no? No, además que por lo frío y por tus falta víveres que lograste tener para sobrevivir toda la temporada más fuerte del frío, pues la tienes que reservar para quienes. Ellos deciden para sus jóvenes, ¿no? O sea, para los adultos, sus jóvenes y sus niños, y los adultos mayores se sacrifican.
Entonces también esa es una cuestión de un tema de debate terrible porque... De honor, por así decirlo. Pues sí, pero ahí es donde uno se pregunta ¿por qué no si trabajan es bueno más o los malo, jóvenes, o si no? los derechos son realmente universales, los Exacto. derechos humanos. Ahí es donde uno empieza a preguntarse, A cuestionar. pues qué si onda. los derechos, el derecho a la vida realmente es universal, pues en esas circunstancias cambia. Ya no es la vida. Ahora, los teóricos de la ética han tendido a decir que este tipo de derechos humanos o de valores son universales dentro de un contexto, dentro de un universo. A ver, vamos a escuchar lo que nos comenta la maestra Teresa Gutiérrez. Dice, educación y formación, poner en piso parejo el acceso al conocimiento y de ellos se desprenden las acciones responsables siempre y cuando sea una educación basada en el respeto a la dignidad humana y noción criterios opresor. O sea, con la noción del criterio del opresor. A ver, aquí el tema de la dignidad humana todavía resalta más, ¿no? O sea, retomando el ejemplo, porque hablamos de la vida, pero luego de dignificar la vida, ¿no? Porque luego si es una vida que no está dignificada, o sea, vamos a pensar como decías en la eutanasia, ¿no? Alguien que está, pues como vegetal y qué tipo de dignidad está teniendo en su vida, ¿no? Pues son temas súper complejos y era lo que platicábamos la vez pasada. La dignidad tiene dos dimensiones, ¿no? Uh-huh. La dignidad Justo. en el ser, y esa, por ejemplo, ese tipo de dignidad te dice que a pesar de que una persona esté como vegetal y no cumpla como sus acciones operativas, sigue siendo persona. Digo, eso está a discutirse, ¿no? Pero más o menos así lo fundamenta la dignidad en el ser, porque sigue siendo persona, uh-huh. ¿no? Y luego está la dignidad operativa, que es la otra que hablábamos, uh-huh. ¿no? ¿Cuál es la que tenemos que dignificar? Pues ambas. Ambas. ¿No? Ambas, ¿no? Y una ya lo dijimos, ¿no? La operativa la dignifica uno mismo. Uh-huh. La otra ya está dada, simplemente tenemos que reconocernos y asumirnos todos como seres con dignidad iguales, porque no hay una dignidad mayor a otra. El simplemente hecho de existir con tu naturaleza humana ya te hace a ti, sí, a ti, a mí, sí, a o sea, todos la ontológica ya viene por derecho constitucional. Claro. Ahora, ¿no? es una lástima que tengamos que enseñar a respetarla. O sea, ese es el ¿en punto, qué parte, ¿no? O sea, yo nunca he entendido, o sea, ¿en dónde perdimos esa como conciencia natural? Porque en teoría la deberíamos de tener como algo completamente espontáneo, ¿no? El hacerle el bien a todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos somos iguales. ¿En qué parte del camino nos perdimos? Y tal vez nos ahí tienen que enseñar a respetar la dignidad. Y si lo conectamos un poquito con lo que hablábamos hace rato de que al joven hay que asistirlo, hay que ayudarle a conducirlo hacia que sus libertades se desarrollen, viene luego este espíritu de servicio, ¿no? O sea, bueno, hablando ahora de esto, que es en donde estamos enseñando o no, está la idea de enseñar o enseñarnos a servir, a ayudar, a pues asistir, ¿no? Sí, digo, es un proceso de construcción y reeducarnos, uh-huh. ¿no? Lamentablemente hasta los dichos populares, y tristemente me duele decirlos, ¿no? En México la cultura que vale es la que chinga, ¿no? Dicen, sí, claro, lo dicen, claro, lo dicen, claro. El que no tranza no avanza. Son palabras que están súper intrínsecas en nosotros y las decimos día a día, y aunque a veces queriendo y no queriendo, ¿no? Uh-huh. Lo dices de broma, pero sí, entre broma y broma, la broma se asoma, y el proceso que hay detrás de la broma, que era lo que hablábamos antes del programa, ¿no? Y qué triste que, como dices, en qué momento nos perdimos y tuvimos que reeducarnos, ¿no? Porque de infantes reconoces que pues no tiene ni prejuicios, ni estereotipos, ni discrimina, ni golpea por odio, sino responde a reacciones instintivas, perdón, ¿no? Pero cuando empezaba a educarnos un proceso o una sociedad fallida, una sociedad violenta, una sociedad pues carente de muchas cosas, es donde yo crezco con envidia porque no tengo, crezco con ahora yo voy, o sea, esta mala forma de estar enfocados. Entonces, si tuviéramos una sociedad utópica donde todos
tuviésemos las mejores condiciones, donde tuviéramos este respeto a las demás personas, pues viviríamos en este mundo ideal para los románticos que así lo queremos ver, ¿no? Entonces, pues sí, ¿en qué momento nos perdimos y por qué es tan importante la educación, el fortalecimiento a los derechos y el acompañamiento de los procesos de vida de las personas? Claro. Y bueno, o sea, también algo importante es que no hay que confundir la educación con ir a la escuela. Claro, ¿no? O sea, eso también es algo... Yo, bueno, de ejemplo personal, mis hijos todos son homeschooling, ¿no? En el momento en que un par de años se me ocurrió mandarlos a la escuela, se echaron a perder. Y literal. El contexto que los ¿no? O sea, empezaron a aprender este tipo de cosas que tú dices, ¿no? Y fue como de no haber momento, ¿no? Se supone que yo las mandé a la sociedad, ¿no? A socializar, a reintegrarlas, y las tuve que sacar otra vez porque como los presos, ¿no? A lo mejor los quieres reintegrar, componer, los reintegras y sale peor, ¿no? Y justo eso. ¿Qué pasa? Qué triste es que un joven se echa a perder en una escuela, ¿no? O sea, qué peso y cuánto le debemos a las juventudes. También eso podría ser parte de su libertad, ¿no? Del joven. Pues esa ausencia de libertad, el no tener un lugar donde ellos puedan crecer. Imagínate, ¿no? Les voy a poner mi ejemplo. Pues para mí mi escuela no era mi lugar seguro, porque yo fui el golpeado, el vulnerado, el grillado, acoso escolar, acoso sexual, acoso físico, ¿sabes? O sea, yo todo esto tenía por el reconocimiento de que yo era una persona gay, ¿no? Entonces para mí, en un cierto, sobre todo en la secundaria, era una frustración ir a la escuela, ¿no? Y ahora imagínate si este joven, digo, yo en mi casa todo cool, ¿no? En ese entonces. Pero imagínate que pues en mi casa hubiera gritos y golpes y peleas, ¿no? Y entonces vengo yendo de la casa para estar en mi lugar seguro, que tal vez sería la escuela, y no es así. Entonces por eso muchos jóvenes terminan en las calles, o yo ya regreso con tantas violencias, ¿no? A lo mejor mis papás me mandaron bien nutrido, bien cuidado con esta esfera para que no me pasara nada, pero pues me destruyó la sociedad, ¿no? Y en esto les digo, mi escuela no fue mi lugar seguro, ¿no? Al contrario, o sea, mis papás están de testigos de cuántas veces los llamaron a la dirección porque yo estaba en una u en otra, si era por defenderme o era porque me hicieron, ¿no? O sea, claro. Entonces, hay que revisar, ¿no? ¿Qué estamos fallando? Y no, lamentablemente no es en una cosa, ¿no? Son millones de cosas donde el sistema pues tiene grietas que hay que sanar, ¿no? Y las podemos, afortunadamente estamos a tiempo de sanarlas, como estas esculturas chinas, ¿no? Que se rompe la porcelana y les ponemos un poco de oro y se ve una, vuelve a ser valiosa, ¿no? Y con otro sentido y otro enfoque, pero no pierde su esencia, sigue siendo hermosa. Entonces, ese es nuestro deber, como ciudadanos, este es nuestro deber como políticos, ese es nuestro deber como maestros, ¿no? Ver en dónde hubo la grieta. Y como humanos, ¿no? Claro, y como humanos, ¿no? En dónde hay una grieta cerca de mí para... Y yo creo que una parte muy importante con la juventud es darles confianza, ¿no? O sea, yo creo que un punto clave es confiar en las juventudes. ¿Confiar en sus decisiones? Pues confiar en todo lo que representa la juventud. Muchas veces, o sea, ay, es que está joven, está menso. Ay, es que está joven, no tiene experiencia. Ay, es que está joven, no entiende. Pero si no confiamos en ellos, ¿cuándo van a tener experiencia? ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo? ¿Sí me explico? Sí. O sea, hay que confiar en la juventud. Y no importa, o sea, si se equivocan, pues como la escultura china, ¿no? Las recompones otra vez, a prueba y error. Sí, y sobre todo no decidir sobre ellos, ¿no? O sea, ya decidiste mi nombre. O sea, mi identidad más grande ya la decidiste tú, ¿no? Ya decidiste qué use de ropas hasta tales años, ¿no? En cierto modo, mis papás decidieron mi género y mi orientación sexual durante muchos años. Decidieron a qué escuela iba a ir, decidieron qué gustos iba a tener, decidieron si yo iba a hacer tal y cual deporte, ¿no? Claro. O sea, decidieron todo sobre mi vida, ¿no? Llega un punto donde yo ya no quería que ellos tomaran una decisión y lejos de pedirles un acompañamiento era como de, ya ni te metas en mi vida, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo nunca tomé mis propias decisiones. O a veces, y perdón mamá, pero a veces te hacen creer que tú estás tomando la decisión, ¿no? O sea, son tan hábiles y te quieren llevar a este camino de, ay, pues no lo voy a soltar, ¿no? O sea, todavía mi pollito no está preparado para esto y y juegan con tu mente. Oye, pero no. A ver, entonces ahí es donde entra también la fragilidad del acompañamiento, ¿no? Porque luego, pues típica mamá que va con el niño y está cuidando que pues nadie le haga nada
y no lo deja hasta ni caerse, ¿no? Y un día todo le va a pasar a ese niño, ¿no? Pues sí, pero Te ahí digo. también es donde uno tiene que entender como mamá o como papá que la libertad es de él y no tuya. Así es, ¿no? ¿no? Yo digo, con mis hijos, y tú sabes, por ejemplo, con Jorge, ¿no? A El mí a mayor. veces me dice, tú una vez tuvimos como una situación de que dejó de trabajar y no me querías decir, ¿no? Sí. Y yo, pues córrelo, o sea, si está de flojo y no está haciendo nada, córrelo, o sea, fue su responsabilidad. Sí, fue y punto, va, yo no me voy a meter, no fue mi decisión. Sí, es la fue del consecuencia niño, que cada quien es debe su consecuencia asumir. y se aguanta. Por ejemplo, una ¿no? pregunta, a ver, hablando de otra vez las libertades, imagínense darle la libertad a los jóvenes de gobernar en lo absoluto, o sea, literal, que digan los adultos, a ver, dejémosle a los jóvenes todas sus ideas, todas sus... Digo, no han experimentado cosas que tal vez un adulto y tal vez una decisión que pues está muy buena, pero luego trae ciertas consecuencias atrás. ¿Y los adultos no lo hacen igual? ¿No? O sea, ¿cuántos adultos con Mira, experiencia yo no toman pienso malas que ahí decisiones? no Creo tiene mucho que ver el periodo evolutivo Exacto, ni la edad. a eso es a lo que iba, ¿no? O sea, Yo creo que es lo mismo que, pues tú a un niño no le dices algo que no puede entender. O sea, tú vas como explicándole a los niños las situaciones como las pueden entender. Ujú. Porque, pues, a lo mejor por el nivel de su vocabulario, por el desarrollo de su mente. Y tú puedes ver que hay niños en edades muy tempranas muy Súper capaces, preparados. muy maduros, que Ujú. comprenden muchas cosas, Ujú. igual jóvenes, igual adultos y al revés. y al revés, O sea, claro. hay muchos adultos que no entienden nada, que no tienen esa madurez, porque yo creo que tiene que ver también con otro tipo de procesos, desde la genética, desde el ejemplo que te han dado, La desde formación. muchas cosas. Entonces yo creo que no debemos de encasillar la capacidad o las capacidades en función de la edad biológica, ¿no? De la edad biológica que se tiene. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo creo que sí es posible que le soltemos a los jóvenes Las riendas. las Y sobre todo riendas. porque venimos con una visión diferente. Literal. ¿No? O sea, ¿Las riendas o ciertas riendas? Pues es que ahora sí que definen las riendas, ¿sí me entiendes? Bueno, hablando de riendas mayores, por ejemplo, imagínate algo interesante. No sé, la penal, ¿no? Las dependencias, las penitenciarías. pero es que es un tema de aptitudes y no de edad. De Si el joven, competencias, exacto, exactamente. si el joven está preparado, pues no me importa, ¿no? Yo a los 18 años coordinaba una estructura estatal, ¿no? Y tenía 18 años y la gente que coordinaba era muchísimo más grande que yo, ¿no? Pero tenía la competencia para hacerlo, Entonces ¿no? ahí, más que la edad, es la experiencia. Y es para todos, ¿no? Ahora, Pues no la solo experiencia... la experiencia, sino o La sea, capacidad. la capacidad que Ok, se tenga, ok. ¿no? Es lo que te digo, o sea, es como una suma, ¿no? Ujú. De tu genética, de tus circunstancias, de tu formación, de tus ganas, de mil cosas, ¿no? Ok. Entonces, no creo que la edad deba de ser algo limitante, ni a los jóvenes ni a los adultos mayores, ¿no? Exacto. O sea, hay adultos mayores que siguen estando perfectamente Se podría decir que lúcidos. en la juventud se desarrolla también, pues obviamente la madurez. Y bueno, parte de esas aptitudes y todo son la madurez, ¿no? Porque hay que tomar decisiones con madurez, ¿no? Entonces esas decisiones maduras los llevarían a tener la competencia para el cargo, Pues es que otra vez define madurez, ¿ok? ¿no? Definámoslo. Yo para mí la madurez siempre la he vinculado con el grado de autonomía. ¿Ok? Maduro no es una persona que tiene muchos años, Ajá. Claro. sino es aquella persona que ha logrado en cierto nivel la autonomía. Ahí empieza la madurez. ¿Ok? La autonomía como tal, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Sí, ¿no? sí. Esa es la madurez. Ok, pero hablando de competencia, ¿no? O sea, obviamente vamos a hablar de ese aspecto, ¿no? De en donde no es la edad, no es ni la experiencia, es la madurez. Entonces, darle entonces a alguien la oportunidad de un cargo en base a competencias, pero porque le vemos la madurez.
Porque le vemos la capacidad, ¿no? Regresamos a Así esta es. parte, ¿no? O sea, le vemos las cualidades, la visión, ¿no? El trabajo, las ganas, etc., ¿no? Entonces esto se engloba en una capacidad para el cargo, ¿no? Que muchas empresas son hoy lo que hacen, ¿no? Ya no son empresas que opten por contratar empleados por solo tener un título, por tener un currículum, ¿no? Es una entrevista, desarrollas, los resuelves los conflictos, capacidad perfecta, vámonos, Así es. contratado, ¿no? Entonces es otra visión, ¿no? Una entrevista a veces no es suficiente o a veces una evaluación sencilla, ¿no? Es como darles la oportunidad de que actúen y si van funcionando, los vas dejando. Donde se Acompañamiento, equivocan, ¿no? Sí, Exacto. pues simplemente activo. los Y ahí corriges. la clave es activo, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir acompañamiento activo? O sea, que lo estás haciendo junto con ellos, ¿no? Ujú. Es un poco esa parte de no nada más, te acompaño y tú estás jugando y yo en el celular. No, estoy jugando junto contigo, ¿por qué? Porque estoy enterado de que es una manera a lo mejor de estar un poco detrás por si algo falla o si no puedes, pues entras. Por ejemplo, este papá que ¿No? lleva al niño a jugar fútbol y juega fútbol con él. Entonces está acompañándolo. Así es. Es recordar, ¿no? Dejar que pues las decisiones, ¿no? Las tome la persona, ¿no? En cuestión, ¿no? Adulto, joven, niño, lo que sea, ¿no? Y uno como ser humano estar ahí para Claro. ofertarle lo mejor que yo tengo de mí. Listo, ¿no? Así es. Y acompañarle y cada vez que me necesites y decidas tomar mi consejo, aquí estaré, ¿no? Así es. Y dejar que pues los jóvenes tomemos las responsabilidades de nuestras vidas, de nuestros actos, del mundo, de la sociedad, ¿no? O sea, pues también incluyanos, ¿no? O sea, déjenos hacernos Sí, responsables de las cosas. me ¿no? imagino un caso así de éxito, y lo visualizo porque lo vemos todos en los medios, el caso del Canelo, ¿no? Un chavo que le dieron la oportunidad de debutar profesionalmente a los 15 años. Lo debutan, gana, empieza a ganar dinero, mucho dinero. Poco a poco, obviamente, pero fue progresivo y fue ganando cada vez más. Atrás de él siempre hubo un entrenador que era el que se preocupaba por él, pues se podría decir en todo, porque se preocupaba por su peso, su alimentación, su fuerza, su concentración, que durmiera, que no se desvelara, que no se enfiestara. Y entonces hubo un acompañamiento que tal vez no fue ni de su familia, ¿no? Fue de alguien externo. Claro, debió tener su mamá y quien le diera Claro. algunos principios y valores, pero terminó siendo él haciendo estas competencias que ya no nada más tenían que ver con el box, ya tenían que ver con, por ejemplo, ahorita, administrar su dinero. Así es. ¿Quién le cuida su dinero? Él mismo cuida su dinero. Estás Así hablando de muchos millones, donde él apenas si debe de tener 30 años. Apenas. Y pues, otro ejemplo bien tangible es el Internet. ¿Quién está dominando el Internet? Los jóvenes. Los jóvenes. No, el Internet es para, ¿no? O sea, ¿quiénes son los líderes de opinión reales crecidos en la época del Internet? El No que Zuckerberg haya... que hizo, ¿a qué edad lo hizo? ¿no? El 19 Facebook. años tenía. 19 años. Y no un líder de opinión que ya era líder de opinión y se haya metido al Internet. No, los que crecieron y se hicieron y hoy la están rompiendo. Los youtubers, los tiktokeros, los no sé qué más allá, ¿no? O sea, toda esta gama de blog que hay. Se ¿no? podría decir que Entonces, luego lo que llega a suceder es que los viejos quieren controlar a los jóvenes. que a veces, y creo que es en general, a veces nos cuesta soltar el control de las cosas, ¿no? Y no nada más de los jóvenes, sino del mundo en general, ¿no? Pues día a día nos gusta que todo lo hagamos nosotros y a nuestro gusto, ¿no? Entonces, abrirnos a nuevas visiones, a compartir el trabajo. Yo soy muy de recurrir a los dichos, ¿no? Luego dicen también es que si quieres hacer algo, bien hazlo tú, ¿no? Tenemos estos modelos muy individualistas, ¿no? Entonces, es todo un proceso diferente de una nueva cultura, de Claro. compartir, de llevar, ¿no? Pero Sí, es un paradigma distinto.
Pero es ir caminando, es ir haciendo unidad, es ir haciendo comunidad. Es tal vez un azar esta realidad, ¿no? Es ir viendo qué funciona, qué no. Pues Al es lo que final yo no, te iba a decir no hace podemos rato, controlarlo todo, que pero a la decían, vez. soltarle las riendas a los jóvenes. Pues sí, pero se van a equivocar. Pues ¿quién no? Exacto. No, o sea, dime quién no se ha equivocado. Adulto no, o sea, es parte de... Pero luego ahí está esta filosofía que dice, bueno, ya alguien más viejo llega a tener cierta sabiduría, ¿no? De cosas que luego pasan con el tiempo y que el joven lo va a conocer, pero para eso se va a equivocar. Y parte de una gran equivocación son las guerras. Entonces, si dejamos que pase, vamos a seguir como reiniciando esa problemática social, ¿no? O sea, digo, para eso también hay que agarrar ese conocimiento ancestral, ¿no? Educar, ¿no? Sí, sigue siendo tema de educación y yo creo que nos seguiríamos regresando En 1000 temas y al darle tema la de- vuelta y... Siempre Chas, vamos a llegar a dame educar en una, libertad, ¿no? un cierre con la manera en la que resumes estos 17 puntos de los objetivos de la Organización Internacional de la Juventud en 5... Bien, sí, podemos resumirlos rápidamente en 5 ejes temáticos o 5 objetivos en los cuales hay que priorizar la atención hacia las juventudes, ¿no? El primero era una educación de calidad, educación con innovación y para todas las y los juventudes, ¿no? El segundo, hablar de la salud de las juventudes, ¿no? En todos los procesos de todo lo que tenga que ver con salud, educación, alimentación, deporte, etc., ¿no? El tercero, entornos urbanos habitables, ¿no? Las condiciones para que un joven se traslade de punto A a punto B por sí solo, ya sea si yo no veo, si yo no escucho, si yo no hablo la lengua predominante en el contexto en el que estoy viviendo, ¿no? Y qué necesito para que mi casa sea armónica, el aire, el oxígeno, cuántos árboles necesito, ¿no? Todo eso tiene que ver. El cuarto es facilitar los procesos de emancipación y tránsito de vida de las juventudes, que ya hablábamos un poquito de ello, ¿no? Trabajo digno, seguridad social, respeto a las y las juventudes en su tránsito de vida, que necesitan y el acompañamiento necesario. Y el quinto es un acceso a la justicia y a la seguridad, ¿no? Entonces, que también lo hablamos, digo, durante todo lo pudimos ir resumiendo y desmenuzando, pero es esto, ¿no? Pues que los jóvenes puedan vivir libres, que haya justicia, ¿no? Que yo creo que ni siquiera debería existir la justicia, o sea, esta justicia vengativa, ¿no? O sea, que es la que hoy en día exigen muchas personas, Sí, claro. ¿no? Simplemente que haya ser justos, de vivir y disfrutar mi libertad, disfrutar mi vida y pueda desarrollarme al máximo de mis capacidades y no haya un entorno en el que se me corte o se me cuarte este desarrollo en las juventudes. Entonces aquí estamos resumiéndolo en desarrollo. Lo que necesita el ser humano, obviamente el viejo, el joven, en todas las etapas, necesita seguirse desarrollando para ser feliz, para dignificarse a sí mismo y para Así es. lograr los objetivos que tenga, cualesquiera que sean, ¿no? Así es. Bueno, pues les agradecemos a todos habernos acompañado. Estuvo larga esta plática, pero muy interesante, ¿que no? Hasta luego. Voten por la Cuarta Transformación desde el PT. Voto humanista. Voto Chao. humanista.